Ya estamos enlazados con Graciela Muñiz, economista del Consejo Privado de Competitividad, a quien damos la más cordial bienvenida desde Canal 21. Buenas tardes. Buenas tardes, Boris. Mucho gusto. El saludo también para ustedes y el agradecimiento por su aporte al programa. Cuéntenos un poquito, para quizá los televidentes que no conocen, cuál es el trabajo, las investigaciones que realiza el Consejo Privado de Competitividad. Sí, el Consejo Privado de Competitividad es un centro de investigación donde se revisan las políticas públicas asociadas a la competitividad del país, ¿no? Son los diferentes componentes que pueden afectar, como podemos imaginar, el componente económico, el componente de formación de capital humano, de salud, de ambiente de negocios, etcétera, ¿no? Cada uno de estos componentes, el CPC profundiza en los problemas que hay en estos ejes de trabajo y se plantean o se evalúan las políticas públicas que abordan estos problemas, ¿no? Graciela Muñiz, economista del Consejo Privado de la Competitividad, es con quien estamos conversando. ¿Cuáles son los datos que nos podría dar sobre la inversión pública en nuestro país? Sí, la inversión pública, el reporte de inflación del BCR ha proyectado en su último informe de marzo es que la inversión pública estaría creciendo este año de 4,5% a 6,5%. Y gracias a ello es que el BCR está proyectando que para finales de año, en el 2025, estaríamos creciendo en 3,2%. Digamos, esa es como el enunciado que voy a rescatar, ¿no? Que en el último reporte de inflación del BCR se ha hecho un ajuste al alza en la proyección de crecimiento del país, ¿no? De 3% a 3,5%. Recuperando, si lo comparamos con las épocas antes de la pandemia, ¿estamos avanzando o hay que preocuparnos? Sí, con respecto a la pandemia, estamos en un nivel de Producto Bruto Interno mayor, ¿no? Tuvimos un retroceso leve en el 2023, ¿no? Posterior, en el 2024, hemos cerrado con una tasa de crecimiento de 3,3%. Y finalmente, como decimos, para finales de año, el BCR proyecta que estaremos creciendo en 3,2%. ¿Qué otros datos importantes tiene el Consejo Privado de Competitividad que sería bueno que conozcamos aquí en Huancayo, en Canal 21? Bueno, que alrededor, para profundizar en el análisis que ha hecho el reporte de inflación del BCR, digamos, detrás de esta, más del crecimiento de la inversión pública que se había mencionado anteriormente, la recuperación del mercado laboral, ¿no? Que está creciendo en 10%, el empleo adecuado, ¿no? Estamos tomando como referencia Lima. Está también el tema del incremento del poder adquisitivo de los hogares gracias a que la inflación se está manteniendo dentro del rango meta que el BCR plantea. Está habiendo también una mejora en las expectativas empresariales de crecimiento económico para los siguientes meses, ¿no? Eso también, las expectativas positivas también generan una mejora, una perspectiva positiva en el crecimiento y eso impacta en el crecimiento también. Y hay algunos sectores que están creciendo, como es el de construcción y el de servicios, ¿no? Entonces, digamos, hay un contexto en el que los precios de las materias primas, el oro, el cobre, están ayudando a impulsar
el nivel de ingresos, el nivel de crecimiento económico al que se puede dar. Y lo que quisiéramos resaltar es la importancia de que se utilice estos espacios, estos periodos de bonanza por precios de materias primas altos para consolidar, para una consolidación fiscal. ¿Esto qué significa? Para generar ahorros que nos permitan estar mejor preparados ante eventualidades como por ejemplo una emergencia por desastre natural, una pandemia, un contexto internacional desfavorable, ¿no? Lo que hemos hecho en periodos anteriores, cuando ha habido precios altos de materias primas, es generar ahorros que nos permitieron en su momento, por ejemplo, la pandemia, poder enfrentarla con ahorros que teníamos como país, ¿no? Lo que está pasando en los últimos años es que el gasto público está creciendo mucho más que los ingresos y eso está generando que nuestra capacidad se deteriore, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la observación, la preocupación que tenemos desde el CPC, ¿no? Exigir a nuestra administración, a nuestra gestión pública, que este auge, digamos, como producto de los mejores precios internacionales de los commodities, se aprovechen para generar un superávit fiscal. Perfecto. Un televidente nos recuerda que hace un tiempo atrás, conversando con un integrante del Consejo Privado de Competitividad, dio un dato, lo voy a resumir, dio unos datos muy importantes, ¿no? Cuando el gobierno regional hace algunas inversiones en infraestructura, en obras, muchas veces el gasto tiene que ser el idóneo, el adecuado, y que no solamente se trata de invertir, sino de hacerlo bien, y que para eso nos dieron a conocer esa vez que había varias variables, varios ítems a tener en cuenta para saber si el gasto que se hace es el propicio, el adecuado. Nos pide el televidente recordar cuáles son esos. Hablábamos inclusive, por ejemplo, él recuerda uno que era el tiempo. Una obra se ejecuta en tal tiempo y debe cumplirse. Si es así, punto a favor. Si no, le va restando efectividad al trabajo que se había anunciado. Sí, claro, hay diferentes variables que se pueden considerar dentro del proceso de una obra, ¿no? Primero, una obra debe ser entregada a tiempo, ¿no? Ese es su primer valor, ¿no? Bueno, primero además de eso, tiene que priorizar las obras de mayor relevancia, ¿no? Asumiendo que efectivamente se está cubriendo las obras de mayor relevancia, luego está el tiempo de entrega, como decíamos. Entonces, ese tiempo, ¿de qué depende? Primero, de convocatorias que se adjudiquen a tiempo, y alrededor de eso pueden haber diferentes problemas, desde problemas por el lado de los concursantes, de los proveedores concursantes, especificaciones de los términos de referencia, etcétera, ¿no? El subdimensionamiento de los costos, etcétera. Entonces, una variable es el tiempo en que se demora para la adjudicación. Posterior a ello está luego el tiempo de la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, también se advierte en el país es uno de los principales problemas que hay en la ejecución pública, el tiempo que demora desde que ya empieza la ejecución de la obra hasta que ya finalmente el ciudadano tiene el servicio, ¿no? Que dentro del tiempo hay varios aspectos a considerar, desde cuando el contratista entrega la obra hasta una vez que está entregada la obra, cómo se instala la operación y mantenimiento para que finalmente esta obra esté operativa para el ciudadano, ¿no? Entonces, esa es otra variable también de tiempo de entrega del servicio finalmente al ciudadano final, ¿no? Y luego, por supuesto, también están los temas
que digamos son derivados de esos. Por ejemplo, la cantidad de obras paralizadas en nuestro país, hay un número considerable de obras que no culminan, que se quedan en el proceso de ejecución, ¿no? Diversos problemas o por parte del proveedor o por parte también del Estado, ¿no? Diría que esas serían las más resaltantes, ¿no? Graciela Muñiz, ¿algo más que usted quisiera agregar en esta conversación? Creo que eso sería lo que cubre lo más importante, sí. Muy bien. A Graciela Muñiz, economista del Consejo Privado de Competitividad, muchas gracias por su aporte a Canal 21 aquí en Huancayo. Estaremos, espero, próximamente comunicándonos otra vez. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Interesante información la que nos dio la economista Graciela Muñiz. Competitividad.